Hay una frase que me encanta hablando de eso. Dice, el éxito de la noche a la mañana tarda como 15 años en llegar. Hola, miren nada más con quién estamos, Marcus. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Estamos platicando que 2 o 3 veces ya has estado aquí, ¿verdad? Con nosotros, por lo menos una más. Si yo me acuerdo en la pandemia fue una de las veces que estuviste con nosotros. Y pues te agradecemos nuevamente este espacio para, pues ahí pongan ojo a todos los emprendedores, que va a haber aquí muchos tips y cosas de los cuales podemos aprender. Al contrario, gracias por invitarme nuevamente. Muchas gracias, Marcos. Muy bien, pues creo que uno de los temas clave que tú manejas para estos emprendedores de nuestro país es la innovación, ¿no? Y ahorita comentábamos que, pues no sé, parece una palabra como para empresas muy sofisticadas, ¿no? Para empresas grandes, pero pues realmente no. Todos los emprendedores, no importando el tamaño de su empresa, pueden innovar, ¿no? ¿Cómo se da la innovación, sobre todo en empresas pequeñas? ¿Cómo se da este proceso de innovación? O sea, quizá para simplificarlo y no llamarlo un palabrón como innovación, piensa en diferenciación, Edgar. ¿Cómo diferencias tu empresa de las otras? Para ganar, para realmente crecer. Porque el problema que hay en México, y en muchas partes del mundo, no en México, en Latinoamérica, en Asia, en muchos lugares, es que tenemos muchas empresas, somos países emprendedores, creamos mucho autoempleo, se crean muchas micro y pequeñas empresas, pero típicamente son igualitas todas. O sea, una lavandería es igual a todas las lavanderías, una puestito de hot dogs igual a todos los puestos de hot dogs. O sea, y el problema cuando estás así es que si no te diferencias, ¿cómo trasciendes? ¿Cómo creces? Compites por marketing, compites por precio, compites por localidad, ¿no? Porque pues, yo soy la tiendita de la esquina de esta cuadra y tú eres la de hace 3 cuadras. Y entonces, de 3 cuadras de aquí, y la gente que está cerca de tu tienda va a tu tienda, y la que está cerca de la mía va a la mía. Pero ¿por qué irían a la tuya si están más cerca de la mía? Entonces, es difícil crecer así. O sea, ¿qué tengo de diferente del otro ¿Qué para tienes de diferente que atraiga a tus clientes? Y cómo innovar es relativamente sencillo. Pregúntale a tus clientes qué quieren, qué les gustaría, qué les genera valor, qué les haría cambiar de la otra tienda a tu tienda. Creo que hace falta mucho esta cosa ahorita que está diciendo, hace falta mucho esta cultura de escuchar al cliente, ¿no? Como que nos vamos como el borras ahí, yo tengo mi proyecto, aquí está mi producto, cómprenmelo. No entiendo por qué no me lo compran, ¿no? No les preguntas. Y a veces, cuando te dicen sí me interesa, buenísimo, pero cuando te dicen no me interesa, es todavía más valioso. ¿Por qué no te interesa? Te interesa. Claro. Y tendemos, en vez de tomarlo eso como una oportunidad, a veces tendemos a enojarnos, exacto. ¿Cómo es que no quiere mi producto, ¿no? Yo creo que mucho también de la innovación está en el cómo, ¿no? Y yo en alguna vez te escuché en una entrevista que no son las ideas, porque pues ideas tenemos mucho, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ahorita que hablamos de innovación, el puestito de la esquina de hamburguesas vende hamburguesas igual que McDonald's. Creo que la diferencia es cómo lo hacen, ¿no? Entonces, ¿estarías de acuerdo en que la innovación está en cómo hacer las cosas, la ejecución? Bueno, la innovación primero, lo más importante está en cómo generar valor, cómo hacer que te prefieran, ¿no? Que típicamente va asociado a mejorar la vida de las personas de alguna manera. Ya sea que les sepa más rico, o les cueste más barato, o lo que tú quieras, ¿no? O los atiendas mejor, o sea, hay muchas maneras. Y luego está el cómo implementar esa innovación, esa diferenciación. Y ahí es donde pues depende qué es lo que hagas. Si es un ingeniero, o un diseñador, o un mercadólogo, o alguien de atención al cliente. O sea, y tienes que entender cómo lo vas a hacer para que aprecien esa innovación, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cómo implementar una cultura de innovación dentro de una empresa? O sea, porque es algo cultural también, ¿no? O sea, una empresa innovadora, pues, tiene dentro de su ADN esto, ¿no? O sea, tal vez es el prueba y error, dentro de sus procesos lo tienen ahí establecido. ¿Cómo hacer una cultura de innovación? Fíjate que eso que estás tocando es muy interesante. Hay un paradigma muy raro. Conforme crece en tamaño una empresa, implementa más procesos, lo cual está bien, es normal. Pero conforme incrementas los procesos o los haces más complejos,
te alejas de la innovación. Entonces, una manera interesante de hacerlo es quitar a la parte de innovación de los procesos, dejarla más libre. Y esta es una manera de hacerlo. Otra manera es que en los KPIs de las empresas metas innovación. Porque luego las empresas innovan, pero en el KPI la gente tiene que vender más, ¿me entiendes? Y no tiene que implementar una nueva manera de hacer las cosas. Y entonces, si no lo metes en el KPI, se pierde. La innovación la pueden generar, pero luego no se utiliza, ¿no? Entonces, yo creo que... Y la tercera, pues, es la cultura de innovación, que es lo que platicabas, ¿no? O sea, el que la gente esté todo el tiempo hablando con los clientes, entendiendo a los clientes, viendo cómo cambia el mundo, viendo tendencias, que es parte de lo que voy a hablar hoy. Y entonces entender hacia dónde deben de moverse y estar constantemente, inclusive premiándolos, ¿no? Porque generaron una nueva idea que se llevó a cabo y se completó. Sí, qué importante es esta parte de los incentivos como parte estratégica de una empresa, ¿no? El incentivo y si tú pones un incentivo en un KPI de innovación, pues vas a... Si tienes un cuate de ventas, lo incentivas con comisiones sobre ventas, por ejemplo, ¿no? Pues que es un cuate de innovación, lo tienes que incentivar conforme sus innovaciones se adopten, por ejemplo, ¿no? Creo que hay una historia ahí en Estados Unidos de una marca de sabritas o algo así que alguien de producción o alguien La voy a contar hoy. De hecho, hay una película sobre eso. Se llama Flaming Hot, la película. Está en Netflix. Sí. Sí. Entonces no hacemos el spoiler ahorita. No me gusta. Pero se llama Ricardo Montañez. Era el conserje de una planta de Pepsi. Era el que limpiaba las máquinas. Y él se vino con esta receta de que no, pues que las papas piquen, ¿no? Y hoy es el sabor que más vende Pepsi. En todo el mundo. Pero además te voy a decir una cosa. Lo más interesante no es eso. Lo más interesante, en mi opinión, de esta historia, pues es que el presidente de Pepsi se dignó a escuchar al conserje, que eso es raro en una empresa, y por eso crecieron las ventas, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? O sea, pero ¿cómo motivas a la gente a que lo haga? Porque, pues, este cuate hubiera podido pensar, pues, nada, o sea, ¿para qué me esfuerzo? ¿Qué voy a ganar de esto? No, pero probablemente sí había cierta cultura y que venga alguien de arriba y te diga, a ver, esto me interesa, es importantísimo, ¿no? Otro concepto que dentro del mundo emprendedor es, hay muchas... Te he escuchado claves para ser exitoso, pero hay un concepto que es trabaja en el negocio y no para el negocio, ¿no? Es como muchas veces el emprendedor dice, no, pues yo sé hacer papas, entonces voy a vender papas, pero no es lo mismo ponerte a hacer papas para vender que ser un empresario, ¿no? O sea, como ya sé hacer algo, entonces voy a poner un negocio de eso. Y luego, pues te vienen muchas sorpresas que no sabes cómo manejar, como son las finanzas, la contratación, los puestos, etcétera. ¿Sí ves mucho de eso? Muchísimo. No, una cosa es el autoempleo y otra cosa el emprendimiento. Son cosas muy diferentes, ¿eh? Se confunden, ¿no? Hay gente que las confunde porque de alguna manera te sientes emprendedor cuando te autoempleas, pero hay, en mi opinión, 3 diferenciadores clave. Primero es tomar riesgos. Segundo es planear. O sea, no es lo mismo poner un puesto de tacos que poner una cadena de tacos, de taquerías, ¿no? Y tercero es la innovación, la diferenciación. Y yo creo que tienes que tener los 3 para realmente estar generando un emprendimiento. Exacto, y trabajar, más en los procesos, en cómo escalo y cómo dejo de trabajar dentro de mi negocio. Y luego hay mucha gente, por ejemplo, que estudia, por darte un ejemplo, diseño, porque le chocan las finanzas, pero luego quieren poner un negocio de diseño. ¿Y cómo vas a poner un negocio si no sabes cuál es tu flujo de caja o qué es un estado de resultado, estás ganando o perdiendo? O sea, muchos problemas con los emprendedores. Por cierto, una parte en una entrevista también que te escuché decías que el desconocimiento de las finanzas es uno de los problemas más graves, ¿no? O sea, ¿qué recomiendas? O sea, ¿cómo le hace un emprendedor? O sea, no sé, cómprate un libro, métete un curso, ¿qué hago para...? O, en el peor de los casos, hay muchos libros y cursos y muchos muy buenos. Búscate un socio que sepa de finanzas y asóciense. O sea, encuéntrate algo en que te complemente tus cosas. Quizás eres una maravilla tú en diseño
necesitas un socio de finanzas y probablemente necesitas un socio de, yo qué sé, de ingeniería para desarrollar la aplicación, o un socio de marketing para que te ayude a vender. O sea, está bien, por eso se hacen equipos. Es muy difícil emprender solo. No puedes saber todo. Que ahí voy a otro problema que también mencionaste, el asociarse. El pleito entre socios también creo que es un freno, ¿no? para las empresas. ¿Qué consejo darías a la hora de yo me quiero asociar? ¿Qué tengo que buscar en el otro para que no me pase? Yo te diría que es muy fácil. Tengan las cosas claras, sepan quién hace qué, y ya. No se van a pelear. Pero tienen que estar claros. Tienen que saber, a ver, yo voy a ser el CEO, tú vas a ser el COO. Yo voy a llevar las finanzas, tú vas a llevar la parte de ventas. O sea, divídanselo. Las reglas claras, amistades largas. Pero sí es algo algo recurrente, ¿no? Que según te escuchas, visto que hay mucho este tema, ¿no? Y es muy chistoso porque se pelean cuando la empresa va mal, obviamente, pero se pelean también cuando la empresa va bien. Ya se quieren empezar a repartir el dinero y ya no están de acuerdo con lo que acordaron antes. Sí. ¿Saben cómo? Nos ha pasado a todos, me incluyo, ¿eh? Es complicadísimo esto de la sociedad. Otro concepto también que juega en contra del emprendedor es el tema de la inmediatez, ¿no? Yo he visto que esto de matar a la gallina de los huevos de oro, ¿a qué me refiero? Es decir, empiezas a generar, empiezas a tener dinero y en vez de invertir, reinvertir, ser paciente, hacer lo que hacer, voy y me compro un Mercedes, ¿no? Y creo que eso también es algo que no, ese ya es un ejemplo muy extremo, pero sí, en efecto, o sea, es cierto. Hay gente que confunde Estaba hablando hace unos días con una chava que vino, de hecho, al programa de Shark Tank, y le invertimos y todo, y que me decía, es que sí tuve utilidades, pero no sé dónde está ese dinero, y se enojaba. Y le decía, pero pues la única que sabe es, pues, yo cómo voy a saber dónde está el dinero, y resulta... Por eso, o sea, y se enoja, pero se va de viaje y se gasta dinero en la empresa y luego no trae los recibos y entonces no los pueden bajar del... Sí, o sea, tiene un problema ahí de deducciones, y entonces tiene que pagar más impuestos del dinero que tiene, o sea, son cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí, por supuesto, hay... Sí, caemos en ese vicio. Hay una frase que me encanta hablando de eso, dice... El éxito de la noche a la mañana tarda como 15 años en llegar. Perfecto. Marcos, pues se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo nuevamente y creo que, bueno, me interesaba tocar estos temas contigo. Espero que, pues, a los que nos estén viendo les sean interesantes también. Pues vamos a la conferencia y gracias nuevamente. Seguro. Saludos a todos. A favor de dejar aquí a los emprendedores del país. Hombre, muchas gracias, Edgar. Gracias a todos. Nos vemos.